Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, en este breve video voy a intentar mostrarles algunas ideas típicas para crear casillas protegidas. Vamos con un primer ejemplo. Esta es una partida muy linda que por suerte pude ver en vivo. Con las piezas negras iba el gran maestro Diego Flores. Y es muy instructiva porque nos muestra un poco cómo crear casillas protegidas. Acá Flores jugó caballo de 4, centralizando el caballo, buscando el cambio de alfiles. Y lo interesante al cambiar los alfiles, que es algo típico, es que el enroque de las blancas queda un poco desprotegido, ¿no? Le cambió una pieza clave del enroque y hay algunas casillas blancas que empiezan a aparecer como posibles debilidades. Las blancas jugaron E3 y acá es un momento interesante porque hay dos retiradas posibles. Acá el negro jugó caballo 6, que es muy buena jugada y muy linda. Y lo interesante de esto, para crear casillas protegidas, hay que ver dónde, ¿no? Los lugares que no están defendidos por peones pueden ser debilidades o potenciales debilidades. Por ejemplo, el peón de D3 no está defendido por peones. Y de hecho está retrasado y está súper controlada la casilla de adelante, ¿no? Es difícil liberarse de esa debilidad. Por lo tanto, el blanco juega caballo B3 y defiende con la torre. Y acá está lo interesante de lo que decía recién. Los lugares que no están defendidos por peones. Por ejemplo, estas dos casillas. ¿Cómo cómo sé cuándo hay una debilidad y cuándo no? Bueno, cuando la puedo aprovechar. Esto es débil porque el negro puede aprovecharlo, ¿no? Por ejemplo, el peón de A3 está suelto, pero el negro no puede explotar ese factor. En cambio, acá estas dos casillas son potenciales debilidades y con esta jugada, que es típico, crea casillas protegidas, ¿no? Ahí tenemos como una idea de en qué lugares, si llegamos con los peones, podemos crear casillas protegidas, ¿no? Lugares que antes no parecían débiles porque no estamos explotándolos. De repente el negro juega G4 y ahora se ve que esas casillas están débiles. ¿Y por qué retiró el caballo hacia aquí? Para llevarlo para aquel lado. Y ahora es muy lindo cómo juega porque simplemente va a tratar de aprovechar esas casillas. Bueno, acá cambian el centro, en donde tenía una casilla fuerte el blanco, pero al capturar y no poder hacerlo de pieza, la casilla desapareció. Si bien es un peón pasado, pero ese peón pasado no tiene ninguna importancia ahora porque hay muchas piezas y este rey va a sufrir. Dama F7, pasando piezas para aquel lado. Y dama H5, ya con muchas amenazas. Después el negro ganó de una manera muy linda. Lo interesante es ver cómo de repente, cuando parecía que no había nada concreto, el blanco deja de defender esta casilla y estas dos casillas que no están defendidas por peones luego son aprovechadas por el negro con una jugada que crea casillas protegidas. ¿Ven? Acá hay una idea típica donde identificamos en el campo del rival alguna casilla que no está protegida por peones, podemos tratar de crear casillas protegidas. Por supuesto que todo depende de la situación. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso le toca jugar al blanco y el blanco juega A4, que es una jugada muy interesante. Vamos a ver cómo siguió. Bueno, acá hubo una cosa intermedia. Y el A4 fue para crearle una casilla, digamos, como para sostener al caballo que está a dos pasos. ¿Por qué? EB8 era ahí. Porque este peón va a evitar, cuando yo salte aquí, que me echen fácilmente. Y si me echan, bueno, puedo capturar, ¿no? El peón a dos pasos es como que ayuda al caballo. Ahora vamos a ver más ejemplos, que esto es bastante típico, ¿no? En este caso, bueno, el negro no podría intentar la ruptura porque hay un doblete. Pero supongamos que lo prepara, supongamos que intenta jugar A6 con idea de B5, el peón sigue sosteniendo al caballo. ¿Por qué? Porque si me juegan B5 puedo capturar el paso. Es algo bastante típico, ¿no? Esto también es otra idea. Si bien me pueden tratar de espantar la pieza, puedo ayudarla con un peón. Ahora vamos a ver dos ejemplos más de esto.
En este caso, por ejemplo, en la francesa del avance, existe un momento en el cual, bueno, las negras están presionando el punto D4 y en un momento determinado saltan con el caballo y sucede esta posición, ¿no? Tenemos un lindo caballo ahí que está apuntando a un peón del rival, del centro, y a veces es típico para sostenerlo jugar H5, a 2 pasitos, el peón, típico de los peones torre, ¿no? Para que no me echen. Y si el blanco en algún futuro intenta echarme con H3 y G4, por el momento no se puede porque esa torre estaría colgada. Si me juegan G4 simplemente capturo. Pero supongamos que en algún futuro las torres están conectadas y me quieren hacer este procedimiento, puedo pasar de largo y al menos retraso más todo eso. Otro ejemplo de esto mismo, que sucede por ejemplo en la India de rey. Acá tenemos una casilla que puede ser fuerte porque no está defendida por el peón de D, y si evitamos que este peón la defienda, con esta jugada estamos consiguiendo esta casilla, ¿no? Para un caballo, fíjense nuevamente, el peón a 2 pasos, sosteniendo. El caballo, bueno, acá alfil E3, caballo aquí, caballo D2, caballo a C5, el peón evita que me jueguen B4 y que me lo espanten. Y si acá las blancas intentan A3 con idea de B4 y desalojar ese caballo, podemos seguir con A4. Nuevamente la idea. Si nos juegan B4, el peoncito nos ayudó. Y este caballo, ahora esa casilla, fíjense que no va a poder ser desplazado nunca más por un peón. Ahora bien, ¿cómo yo puedo lidiar contra un caballo? Supongamos que se sitúa ahí y lo quiero expulsar. Bueno, se hacen cuotas esto. No se puede hacer A3 y B4 por lo mencionado recién. Entonces se hace primero B3. Luego se hace A3 y luego se hace B4. ¿No? Pasitos, porque así eliminamos la posibilidad de que nos capturen el paso. ¿Ven? Esto es otra idea, ¿no? No siempre uno puede crear una casilla protegida. A veces un peón a 2 pasos de la casilla, generalmente, fíjense, a 2 pasos de la casilla es como que sostiene. Y habitualmente cuando creamos casillas protegidas suelen ser para los caballos. Por supuesto que digamos que es como los que más se notan su fortaleza en una buena casilla protegida. Ahora vamos con otro ejemplo. Este es otro ejemplo de cómo crear casillas protegidas o cómo crear casillas para mis piezas. Y muchas veces esto se logra a través de rupturas, ¿no? A través de potenciales puntos de ruptura uno puede aflojarle casillas al rival. Acá, por ejemplo, las negras capturaron y este peón no está defendido por otro peón. Puede ser débil. Acá con B4, ¿qué sucede? Se tienta que este peón tome una decisión, ya sea que avance o se capture, y con esta ruptura estamos aflojándole a 2 pasos, que suele ser habitual. Y también si pasa de largo también tenemos una casillita acá y otra casillita acá, ¿no? Es muy habitual buscar ruptura, ¿no? Las rupturas suelen ser para crear debilidades, para aflojarle casillas al rival y luego tratar de aprovecharlas. Y ahora jugaron caballo C4, alfil G4, alfil B2, alfil B5, C5, perdón. Todo apuntando a esta casilla que va a ser fuerte. Torre a D1, B por C3, alfil por C3. Y tenemos un peón retrasado, la casilla delante puede ser fuerte. Tenemos muchas piezas que se pelean. Entonces el negro va a eliminar algunas piezas de ataque por algunas de defensa para conquistar esta casilla, como veíamos en la clase anterior. Caballo D4, alfil por, H3, y ya no quedan casi defensores. Solamente este podría en algún momento defender, pero sería, digamos, tenemos un caballo que en algún momento, se me chanfleó el mouse ahí, en algún momento puede venir y tardar en venir por acá, ¿no? Fíjense, otro procedimiento típico es ver los puntos de ruptura donde están, o los posibles cambios de peones o modificaciones, porque pueden aparecer casillas que antes no veíamos. Acá el peón queda sin defensa, entonces es una potencial debilidad y terminamos aflojando acá, bastante habitual. Entonces hasta ahora vimos tener en cuenta los lugares que podemos llegar a crear casillas protegidas con peones, por ejemplo acá.
Siempre es importante identificar los lugares que no están defendidos, porque a simple vista acá parecería difícil identificar que esto puede aprovecharse, pero el peón está muy cerca de crear una casilla protegida, ¿no? Eso sucede bastante seguido, digamos. Y por último, vamos a ver un ejemplo. Este es un libro de Helsten que me gusta mucho, que he usado varios ejemplos de él, en el cual, bueno, este es un caso típico en el cual, si vemos la estructura de peones, que nunca hay que descuidarla, acá no hacemos tipo una evaluación exhaustiva de las posiciones porque si no se haría un video bastante largo, pero acá el blanco tiene 3 islas, el negro tiene mejor estructura de peones, ¿no? Cuando tenemos una estructura de peones deficiente, es interesante y casi obligado tratar de compensar con actividad, porque esto a largo plazo está muy mal. En el corto plazo, si logramos crear complicaciones, podemos salir vivos, ¿no? Acá el negro tiene un problemita de tiempo, ¿no? El rey está ahí débil. Si el blanco pudiera aprovecharlo, puede zafar, digamos. Si el negro tuviera 3 tiempos, haría por ejemplo, o 4, mejoraría la posición radicalmente y las blancas no tendrían mucho que hacer. Entonces tienen que jugar con mucha energía, tratar de aprovechar ese rey ahí, y lo hacen con A4, intentando desplazar a la dama. Por supuesto que si la dama captura, existe esta jugada y en la próxima se amenaza torre FB1 y la dama queda encerrada. Lo instructivo acá es que el rey intenta esconderse, enrocarse de manera artificial para tratar de consolidar la posición. El blanco sigue. Fíjense lo que es esta provocación. Si me quieren frenar, bueno, la casilla protegida que al menos conseguís ahí, ¿no? El blanco sigue. Lo mismo que si el negro quisiera frenarme ahí. Yo puedo avanzar, creo casilla protegida en el lugar que no está defendido por peones. Supongamos que la dama se aleja. Y posteriormente, bueno, aprovechando el peón esté clavado por la dama, el caballo podría saltar acá y situarse en B6 y bueno, al menos estaría creando molestias ahí, ¿no? Nuevamente un peón creando una casilla protegida en un lugar que no está defendido por peones del rival. ¿De qué depende que un lugar que no esté defendido por peones sea débil y de que el rival lo pueda aprovechar o no? A veces nosotros dejamos un hueco en la posición, que sería muy lindo que lo ocupe un caballo, pero si no hay un caballo que lo pueda ocupar o nunca llega a ese lugar, no sería debilidad. Eso es muy importante. No siempre que aflojemos una casilla va a estar débil. Todo depende de si el rival la puede aprovechar. Volvemos al primer caso. En este caso, si el negro no hubiese tenido caballos, es difícil ver cómo puede aprovechar, porque tampoco tiene un alfil, ¿no? Yo le cambio piezas al rival que protegen potenciales debilidades, como son las casillas blancas, pero tengo otras piezas que pueden tratar de luchar por esas debilidades, ¿no? No es que yo eliminé todo, supongamos que elimino todos los caballos. Sí, muy bien, eliminé todas las piezas que defendían la casilla, pero yo tampoco tengo cómo aprovecharlas. Hay que tener en cuenta eso. Acá el negro le elimina el alfil y luego puede aprovecharlo, ¿no? Todo depende de que si lo puedo aprovechar o no. Este peón está débil, pero no es tan aprovechable porque es fácil de defenderlo, ¿no? Es una molestia para el blanco. Pero eso es lo interesante, ver si se puede aprovechar. En este caso, A4, rey C8, A5, dama D8 y nuevamente la jugadita de búsqueda de la ruptura para tratar de aflojarle casillas al rival. Acá el negro podría elegir tomar, pero es arriesgado porque el rey está ahí. Elige jugar B6 y acá, como es bastante habitual, le aflojó la casilla C6, ¿no? Esta casilla, provocando el avance quedó desprotegida. Es un potencial punto fuerte. Bueno, el blanco hace lo siguiente, juega B4 con idea de B5 y crear una casilla protegida. Y vamos a ver un poco cómo fue progresando. Y ahora este caballito, a los caballos les gusta estar en casillas protegidas por peones, se dirige hacia allá. Fíjense qué lindo cómo mejoró la posición, ¿no? Todo teniendo en cuenta factores como peor estructura, tengo que jugar con mucha energía, porque si juego tranquilo estoy muy mal. Es como casi una regla. Si tengo peor estructura, tengo que jugar con mucha energía, tratar de crear dinámica. Y
el uso del peón torre para crear molestias, ¿no? Llegó hasta A6, provocó el avance y luego aprovechó la casillita. Por eso siempre hay que ver los puntos de ruptura. Si miramos, es la única ruptura interesante que tendría, o intento de ruptura que tendría el blanco. Entonces, hasta acá llegamos. Ver las casillas que no están protegidas, ver si las podemos aprovechar. Mediante rupturas podemos tratar de crearle debilidades al rival, casillas, aflojarle casillas, que luego podemos intentar aprovechar. Y una idea interesante que me olvidé de mencionar, cuando el rival tiene una casilla, digamos un peón que apoya una casilla, supongamos en el segundo ejemplo, digamos este peón ayuda aquí. Este peón es el que sostiene el caballo. A veces es interesante luchar contra el sostén, ¿no? Supongamos que yo tengo un caballo en D5, vamos a imaginarnos un poco. El peón de E4 lo está sosteniendo. A veces es bastante habitual golpear al sostén, intentar eliminar el sostén, para que esa pieza quede desprotegida, para que no esté sostenida por un peón. Es como dinamitar el punto de apoyo. Eso es interesante y bastante habitual también. Así que bueno, cualquier duda que tengan, que quieran preguntar, después les voy a responder. Espero que les haya gustado el video.